Cero. La brújula. David del Cura. Son las 10, son las 9 en Canarias. Muy buenas noches. Y estábamos pendientes de ese partidazo, de ese Bélgica-Japón. Y al final ha pasado Bélgica. Ha sido cuestión casi de magia. Swansea ha dejado de ver el partido y Bélgica ha metido el gol definitivo. Bueno, y vamos a analizar lo que ha dado de sí este lunes, en el que el presidente del gobierno ha estado en Lisboa. Se ha reunido con el primer ministro Costa y además de hablar de las muchas cosas que preocupan a dos buenos vecinos, ha tenido que responder a algunos de los asuntos que hoy ocupan la actualidad. Uno, con el que se van completando los planes del gobierno, y otro con el que es extraño que se llegue a cotas superiores de ridículo. Vamos primero con lo previsto, que es el traslado de presos del Prusés a cárceles catalanas. Primero los 6 primeros que lo habían pedido: Junqueras Romeva, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa y Carmen Forcadell, que llegarán a cárceles catalanas. Está previsto entre el miércoles y el jueves. El presidente dice que el gobierno simplemente lo que está haciendo es cumplir con la legislación penitenciaria. Y quiero que esto quede claro. Lo hemos dicho desde el principio, pero me gustaría subrayarlo. Simplemente hay un cumplimiento de una decisión que tiene mucho que ver con la legislación penitenciaria y que tiene sobre todo que ver con la necesidad de, una vez sustanciada la fase de instrucción, pues trasladar a esos presos a donde residen sus familiares y donde tienen ese arraigo social. Por tanto, no hay más que decir sobre ese asunto y, por supuesto, no hay ninguna implicación política ni ninguna cuestión que tenga que ver nada más y nada menos que con eso. Pues ya se sabe, la legislación vigente no entra en el capítulo de gestos de cara a la reunión de Sánchez con Torra prevista para el 9 de julio, porque, entre otras cosas, desde el PDeCAT y desde Esquerra lo que piden es la libertad, no el traslado. Valoramos la decisión, pero insisto, es simplemente cumplimiento de la legalidad. Lo que es relevante es que se levante esa prisión provisional y que esas personas estén libres hasta el inicio del correspondiente juicio. Aquí de lo que se trata no es de acercarlos, sino que estén libres. De hecho, nunca hubieran tenido que estar en la cárcel, lo cual es de una gran vergüenza para este Estado que se dice democrático. Bueno, y luego en el capítulo de episodios vergonzosos está el otro asunto, el de la cúpula de Radiotelevisión Española, que va quemando nombres y episodios parlamentarios mejorables. Rosa. Lauren Postigo. Lauren Postigo. ¿Quién habrá sido el diputado o diputada que ha hecho esa aportación a este gran sainete de Radiotelevisión Española proponiendo a Lauren Postigo, que al final ha quedado como voto nulo? Porque de los pactados entre PSOE, Podemos y PNV no ha salido ni uno, de los propuestos del Partido Popular tampoco. Así que tendremos segunda toma el miércoles. Hace falta la mayoría absoluta y el apoyo de al menos 4 grupos, y Pedro Sánchez todavía confía en llegar a algún tipo de acuerdo. Para lograr esa necesaria regeneración democrática en el ente público son, en primer lugar, el consenso parlamentario y, en segundo lugar, el acuerdo y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras del ente público. El segundo lo tenemos. El primero, creo que hay que apelar, de cara a la votación que tenemos el próximo miércoles, a la responsabilidad y a la generosidad de los grupos parlamentarios. Responsabilidad porque todos tenemos que hacer por lograr esa regeneración democrática en un servicio público fundamental como es la información, y, en segundo lugar, la generosidad para anteponer los objetivos de regeneración a los legítimos que puedan tener cada uno de los partidos políticos. Anabel Díez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Antonio Lucas, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Casimiro García Vadillo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tenía pensado hablar de Radio Televisión Española. En segundo lugar, primero quería hablar del traslado de los presos del Prusés, pero no quiero, si tenemos una noticia entre nosotros, que la audiencia se quede sin saberlo. No os habrán llamado a ninguno para formar parte de la cúpula de Radio Televisión Española, ¿no? Se puede confesar, estamos en confianza, somos amigos. Sí. Sí, no, sí, ha dicho Casimiro sí o... Que sí, Casimiro sí ha dicho que sí. Podemos confesar que no nos han llamado. Bueno, pues luego hablamos de Radio Televisión Española. Mucho jaleo, ¿no?, con el que tenemos nosotros ya en las redacciones. Sí, como para estos como meterte en añadir. esto.
Bueno, ha empezado el traslado de los presos del Procés a Cataluña. Llarena dio su permiso, el gobierno puso en marcha el procedimiento y en las próximas horas, los próximos días, pues será una realidad ese traslado. 6 de los 9 líderes independentistas están en preventiva por rebelión, sedición y malversación y están hasta ahora en camino, en algún punto del camino, no sabemos concretamente dónde van a hacer noche, pero parece que no va a ser ni en Madrid ni en Cataluña, porque parece que no va a dar tiempo y tampoco es cuestión de llegar a la cárcel de madrugada, pues porque no es lo normal. Ya hemos escuchado al presidente y enseguida lo ampliamos con Juan de Dios Colmenero, que ha seguido la rueda de prensa en Lisboa, pero os pregunto, decía Sánchez que la decisión cumple con la ley, se dan todas las condiciones para este traslado. ¿Alguna objeción se puede poner a esta decisión? Bueno, yo creo que cumple con la ley, eso es verdad. O sea, el juez Llarena dijo que él había prácticamente terminado la instrucción y que por lo tanto él no ponía ninguna pega. Y una vez que eso es así, es decir, que los presos están cerca del juez cuando hay una labor jurisdiccional que se está ejerciendo, cuando termina la instrucción, lo lógico es que los presos, a no ser que sea una decisión como la que se tomó en su día con ETA, que fue una decisión excepcional de dispersión, lo lógico es que estén cerca de sus lugares de residencia, de donde viven sus familias, etcétera. Por lo tanto, es una decisión que desde el punto de vista legal no tiene ninguna pega. La cuestión es si es además un gesto político, es decir, si el gobierno ha puesto esta decisión sobre la mesa como un gesto político de distensión hacia Cataluña. Y si eso es así, pues hay que decir que el gesto no ha tenido mucho éxito, que digamos, porque yo creo que las posiciones que se están manteniendo, tanto desde el punto de vista del presidente de la Generalitat como de los partidos que le apoyan, no es ni mucho menos de dar un paso atrás. Lo hemos visto este fin de semana con la conferencia de RC, sino todo lo contrario, reivindicar el 1 de octubre, reivindicar la independencia, etcétera, etcétera, y una negociación con el gobierno bilateral en la que la independencia esté sobre la mesa. Es decir, que yo creo que si esto alguien ha pensado que podía suponer un paso en el camino de llegar a posibles acuerdos, eso está muy lejos de conseguirse. O sea, yo creo que en Cataluña hay mucho recorrido todavía por hacer. Anabel, ¿tú qué crees? ¿Puede entrar en el capítulo de los gestos de cara a esa reunión o simplemente pues ir cumpliendo etapas ya anunciadas y que se iban a... Se cumplen las etapas y de paso pues sirve de gesto, por lo menos para un sector de la población catalana, no exactamente los independentistas que están un poco en la línea está imposible desde el punto de vista jurídico constitucional de la separación de poderes, de pedir que se liberen a los presos. Es ocioso decir que eso no corresponde a un gobierno, liberar presos, pero sí el acercamiento sí lo puede hacer, y ha aprovechado que es perfectamente legal, que nadie puede poner ni medio pero, no se puede poner ningún grito en ninguna parte, ni en el cielo ni en ninguna parte, pues les sirve. Ya vemos cuál es la respuesta de los dirigentes nacionalistas, diciendo que no lo toman como tal. Pero bueno, yo creo que sí lo es, e insisto, no para los independentistas, pero para muchos catalanes, se sabe perfectamente que, no, también para otros que no son catalanes, que se considera que la prisión preventiva es excesiva en general, pero también en estos casos, porque ya han demostrado que no se van a fugar, ¿no? Se fugaron otros. Los que se quedaron y algunos incluso volvieron. Y además que sepamos, la ruptura fue total por unas estrategias completamente diferentes entre Junqueras y Puigdemont. Entonces, bueno, pues mucha gente no terminaba de ver, ¿no? Está incluso en contra, insisto, no independentistas, que esta larga prisión en régimen preventivo cuando todavía no ha habido juicio, pues les parece excesiva, y yo creo que aliviará a parte de la sociedad catalana. Insisto, no a los independentistas, probablemente. No, pero los independentistas tienen claro cuál va a ser su propósito, su objetivo y su tamborrada para los próximos meses y quién sabe si algún año más. Pero
es verdad lo que has preguntado tú al principio, se ajusta a ley, se ajusta a ley. Es decir, aquí nadie puede afearle la conducta a Pedro Sánchez con haber hecho o haberse saltado algún protocolo democrático, ninguno. Cumple con tal, y además los presos tienen una serie de derechos también, aunque a veces nos parezca abominable lo que hacen, tienen una serie de derechos como el poder estar cerca de su lugar de residencia habitual, como en este caso es para los 6 que marchan a Barcelona o a Cataluña. La gestualidad, por supuesto que está, y una gestualidad que probablemente será vendida como íntimamente como un triunfo del independentismo, que no es tal, no es ni más ni menos que ajustarse a lo que dicen los códigos, pero sí que ellos imagino que aprovecharán esto para venderlo como un triunfo, no sé si como una cesión del gobierno, pero desde luego amortizarán la salida de los presos hacia Cataluña. También es cierto que una vez que lleguen allí, las competencias en materia penitenciaria están transferidas en Cataluña. En cuanto lleguen allí, lo normal y lo natural es que sean puestos, sean liberados, sean puestos en la calle hasta que llegue el juicio. Es verdad, llevan 8 meses de prisión preventiva, no están condenados todavía, no ha habido un juicio, sencillamente acabó la instrucción. Si Llarena los necesita, inevitablemente volverán. Yo creo que forma parte de una anormalidad democrática en la que ellos han estado haciendo palanca permanentemente la situación que van a provocar en Cataluña, pero para el Estado no es ni más ni menos que un recurso y una actitud natural que Pedro Sánchez ha decidido que debía ser así, pero no por una decisión y un capricho de pactos bajo la mesa, sino porque la ley está amparando a que esos presos vuelvan a su lugar de residencia habitual. ¿Y supone algo que estés en esas cárceles gestionadas por la Generalitat para el futuro? Supone mucho que estén bajo transferidas las competencias, supone que inmediatamente quedarán en libertad. Es decir, será difícil que los 6 se mantengan en prisión después de 8 meses en preventiva, ¿no? Pero eso no depende de instituciones penitenciarias. O sea, vamos a ver, aquí tiene que haber una decisión judicial. Y tiene que haber un cambio de posición de la Fiscalía, que no se ha producido todavía. Es decir, la petición de libertad reiterada de los presos, de puesta en libertad precisamente hasta que se celebre el juicio oral, ha sido rechazada por el Tribunal Supremo y ha sido rechazada por la Fiscalía. Es decir, hasta que eso no cambie, yo creo que la situación no va a cambiar. Es decir, no puede la responsable de instituciones penitenciarias de Cataluña decretar su puesta en libertad. Ella no puede, sin duda, claro, no tiene competencias. ¿No? Pero bueno, habrá que ver cómo se va llevando. Yo es que estás apuntando a una cuestión que algunas personas de la Fiscalía se barruntan, y es que la nueva fiscal general del Estado cambie ese criterio. Y bueno, pero yo creo que la Fiscalía va a haber muchas tensiones, porque la posición de la Fiscalía en los últimos tiempos ha sido muy dura en este asunto, o sea, muy dura, incluso contra decisiones, recordaremos, del propio fiscal general del Estado, nombrado por el gobierno del PP, y en posiciones absolutamente inflexibles a la hora de que la prisión provisional se cumpla, de que no haya utilizando criterios que no son criterios políticos, son criterios técnicos, es decir, el riesgo de fuga, el hecho de que hay personas que antes mencionaba Anabel, es verdad que unos han vuelto, otros, pero bueno, hay gente dentro de este proceso que está fuera, el propio Puigdemont, y claro, este es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones, ¿no? Imaginaos el escándalo que sería la puesta en libertad y que 2 o 3 se fugaran. A lo mejor no se produce, pero si se produjera sería un escándalo mayúsculo, ¿no? Sería un escándalo extraordinario, pero dudo mucho, yo creo que lo señalaba bien Anabel, es decir, dudo mucho que entre los 6, yo no tengo ninguna bola de cristal para adivinar el futuro de sus actuaciones, pero me cuesta pensar que emprendiesen el camino de la fuga ahora. No sé, no es gente en la que yo pueda confiar, ya han dado motivos de sobra para que la desconfianza sea la viga maestra de la forma de entenderlos, pero creo que no sería lo más potable pensar eso en los 6 que regresan a Cataluña, la verdad.
no tienen pasaporte, bueno, no, claro. O sea, sería una fuga, delincuencial 100%. Vamos, Puigdemont sale con su pasaporte. Huyendo por cloacas, no sé cómo. O con helicópteros, modelo como el enemigo público número 1 de Francia, claro, eso ya. Es verdad, Tambuy, es verdad. Bueno, y quemando el helicóptero luego allí en la frontera. Puigdemont no necesitó ni pasaporte, se fue en un coche. Sí, bueno, pero no lo tenían todavía retirado. Claro. Sí, no había cautelares, no había cautelares. La cosa es que no se lo pidieran. No tenía ninguna, no tenía. Él atravesó fronteras. Pero no tenía ninguna orden de detención en ese momento. En ese momento era una persona y retirada libre. de pasaporte. Y barruntaba lo que iba a pasar, y por eso. Pero antes de que le llamaran a declarar, claro, él tenía todos sus derechos para poder deambular donde quisiera. No, eso no se nos olvide que fue así. La cuestión es si este asunto perfectamente legal, el del traslado, es el primer paso para puesta en libertad o no. Y si eso es así, el fiscal, en este caso la fiscal general del Estado, tiene que cambiar de posición y tiene que enfrentarse a la posición de los fiscales de sala, que son partidarios de que estos señores sigan en prisión hasta que se celebre el juicio. Es decir, que ahí se va a producir un conflicto institucional importante si se cambia de posición. Si no se cambia, pues no pasa nada. Con este tema del traslado, el Supremo, empezando por el propio juez Llarena, han dicho que perfectamente, o sea, no hay ninguna pega, no hay ningún problema. Pero otra cosa es que se decrete la puesta en libertad, ¿no? Yo, claro, todo esto, si fueran presos normales, no incursos en un procedimiento que tiene mucho de político, pues seguramente las cosas se verían de manera diferente. Yo creo que el movimiento independentista está viendo una ventana de oportunidad en lo que ellos consideran la debilidad del gobierno. O sea, la debilidad del gobierno que es patente y que ha sido palpable en este episodio. No estoy adelantando el tema. El tema no, pero déjalo caliente, que vamos. ¿Por qué? Pues porque por mucho que apoye Podemos, por mucho que apoye el PNV, si el PDeCAT y IRC no apoyan, esto no sale. Y esto va a pasar con muchas propuestas, con muchas leyes, con muchas decisiones importantes. Y por lo tanto, ellos saben que tienen una posición de fuerza. Y desde luego, en su entorno, en su público, Anabel decía antes que en personas probablemente no independentistas esto sí se vea como un gesto de distensión. En el entorno independentista esto se ve como un gesto de debilidad, de triunfo. Hemos dado un paso hacia adelante. He puesto el toro en suerte. Radio Televisión Española. Lo de esta tarde en el Congreso ha sido, pues bueno, lo que nos podíamos temer que iba a ser. Alguien, lo hemos escuchado, incluso ha propuesto a Lauren Postigo en una votación, en un voto que luego ha sido declarado nulo, para sorpresa de la presidenta del Congreso, que no se lo terminaba de creer. Hemos escuchado el sonido, pero claro, la cara de Ana Pastor en ese momento era de... pero ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? Señorías, ¿a qué estamos? Es lo que tiene un pacto en el que está el Partido Socialista, Podemos y el PNV. Que el PNV se ha sumado a este pacto después de cabrearse con el otro nombre propuesto para la presidencia de Radio Televisión Española, la de el señor Gil. El PP ha presentado también una lista alternativa, sabiendo que nadie se la iba a apoyar. Ciudadanos se ha abstenido del todo, ha decidido salirse del hemiciclo y no votar ni por unos ni por otros, no ha estado presente en la votación. Y los independentistas lo que han dicho es que no apoyarán nada mientras no se retoma el diálogo sobre lo suyo, la independencia y toda la monserga. Y el miércoles hay una segunda vuelta para la que hace falta mayoría absoluta y el apoyo de al menos 4 grupos de la Cámara. Con estos miembros, ¿en algún momento podemos esperar que haya acuerdo sobre la cúpula de Radio Televisión Española? Es complicado el asunto, ¿eh? Nada más esto de Esquerra ha sido muy significativo y no lo esperaba el gobierno. Pensaba una actitud pasiva. Pasiva, no beligerante. Menos exigente, sí. Y lo uno con lo anterior no termino de desengancharme de los presos, porque el señor Tardá en el debate ha sido muy explícito, o sea, la manera que es él, ¿no? Dice, pero vamos a ver, que no se haga nadie líos. Nosotros votamos la moción de censura
para que se fuera el Partido Popular del Gobierno y el señor Rajoy, pero ni negociamos nada, ni le pedimos nada al señor Sánchez, ni cosa que se le parezca. Está en el diario de sesiones, ¿eh? Ha sido su intervención, se ha basado en esto. Por tanto, nosotros, le ha dicho, nosotros, los republicanos, como él dice, nosotros los republicanos no tenemos nada pactado con el señor Sánchez, ni lo vamos a hacer. Y esto, pues ya les digo, y vuelve a Cataluña, dice, no entramos ni siquiera a hablar ni de nombres ni de apoyarles, a no ser que se abra el diálogo con Cataluña. Claro, se ha oído un clamor, dice, bueno, es que pero que tiene que ver, vaya larga cambiada que nos ha hecho, claro, la cara de los socialistas y de Podemos, es decir, no votas a favor de esta candidatura, a no ser que se pacte el autogobierno de Cataluña, pero nada menos, para empezar. El Consejo de Retelevisión Española a cambio de independencia de Cataluña, pues sencillo, es una el trasvase Tajo Segura, efectivamente, claro, todo, cualquier cosa, pero vamos, lo que ha quedado bastante explícito, yo digo, porque como en fin, hasta que se disuelva en estas Cortes, esta legislatura, vamos a escuchar todos los días, y gestos va a haber, naturalmente, porque si no, al señor Sánchez no le saldrá nada, pero lo de los pactos previos, yo es que lo siento, seré muy ingenua, pero me creo al señor Tardá, cuando para el diario de sesiones Agarita había dicho que no, yo no he pactado nada con este señor, y luego quería que se fuera Rajoy, no he pactado nada con él. Hombre, de hecho se ha publicado que sí. En la primera toma de contacto para la renovación de Radio Televisión Española, a Esquerra Republicana se le fue con un consejero para ti. Efectivamente. Y no. Voy a utilizar esa expresión que tanto me gusta, de este plato no come mi gato. Este plato no come mi gato, efectivamente. No es un asunto nuestro. Pues se ha complicado, porque hoy estábamos... el comentario de los medios de comunicación y de muchos diputados era, bueno, está previsto que hoy no sale, mañana en el Senado tampoco, porque se requieren 2 tercios, y 2 tercios no hay de sumar, pero la mayoría absoluta se pensaba miércoles Congreso, jueves Senado. Bueno, a lo mejor sale, porque Esquerra se aviene o porque hay una pirueta extraña de negociación con el Partido Popular. No lo descartemos. No descartemos que intentos de llamar a la puerta del Partido Popular se produjeron ya la semana pasada. Eso es. No creo que con los candidatos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular. Ya, también. Sí. Bueno, pues fíjate, siempre hay tapados. Siempre hay tapados. Bueno, a ver, Casimiro. Yo ahí tampoco... tampoco me parece a mí que el PSOE iba a decir nada muy iba a poner pegas personales. Pues sí, son los actuales directivos de Televisión Española, el director de televisión, el director de informe semanal, la directora de informativos. Bueno, pues es la cúpula quien quieren reservar ahí una plaza. Lo que pasa es que para contentar al Partido Popular, que yo sé que el Partido Socialista está por la labor. Claro, de la lista que han presentado hoy hay que quitar a 2. Claro, sí. Es que hay que quitar a 2 en el Congreso y luego 2 en el Senado. Y a ver quién le pone el cascabel al gato, volviendo a los gatos. Sí. A ver quién se cae de la lista para que entre el Partido Popular. Pero es que si no, cabe la posibilidad de que no salga, o vayamos a la figura última, que este decreto o decretazo, como dice Ciudadanos, contemplaba, que es... Si no sale, habrá un administrador único que lleve la gestión de la corporación hasta que la ley salga adelante. No se nos olvide que esto lleva muchos rótulos de provisional, hasta que se convalide. Convalidar se tiene que convalidar, pero... Este decreto obedece, según el PSOE y Podemos, a un pacto previo, un poquito complicado, un poco rollo también para los ciudadanos, que hubo entre el PP y Ciudadanos para hacerse con la mayoría de los expertos que tienen que juzgar a los consejeros y entre ellos al presidente. Hacer el examen, los que tienen que hacer el examen. Eso ocurrió así. La mayoría era 13, la que representan... No me acuerdo de 13, creo que era. Sí. Iban a ser. 7 y 6, ¿no? Era 7 y 6, efectivamente. 7 para el PP, 6 para Ciudadanos, o algo así. Entonces, bueno, ellos adaptaron esa mayoría y esa fue, en teoría, la reacción que tuvo, la razón por la cual PSOE y Ciudadanos, y Podemos reaccionaron con este decreto que tiene todo el rótulo de provisional hasta que esta ley salga adelante.
Vamos a ver. Sí. Casimiro, que haces algún apunte, sí, no sé si tienes sí. alguna información recientita. Yo creo que, aunque parezca mentira, hay más posibilidades de las que se cree de que haya un acuerdo con el Partido Popular. Y creo que en la negociación el PSOE no solo está hablando del Consejo, sino que está hablando de cargos de responsabilidad de la lista en Radio cremallera, Televisión Española, ¿no? El Consejo, evidentemente, es importante, pero luego en el día a día, en la práctica, manda muy poco. O sea, no, el Consejo en el día a día de la radio y de la televisión manda relativamente poco. Mandan los responsables, o sea, el director de informativos, el director de tal, estos sí que mandan. Y realmente la batalla, lo que hemos visto, aparte de ridículo y un poco bufo, y porque claro, ha habido confesión de parte aquí en lo que contó Ana Pardo de Vera, pues estaba todo. Me llamó Pablo Iglesias, me dijo que con el presidente de gobierno había pactado que él se iba a hacer cargo. Es que estaba todo ahí. Pero bueno, digamos que haciendo un poco abstracción o apartándonos de ese asunto, al final aquí la clave tendría que ser un gestor, o sea, alguien que sepa algo de lo que es gestionar una gran empresa como es Radio Televisión Española. O sea, 1.000 millones de presupuesto, 6.400 empleados. O sea, que es que no estamos hablando de una tiendecita, estamos hablando de una gran corporación que pierde mucho dinero, que tiene una deuda importante, etcétera. Un gestor que debería ser alguien independiente, pero independiente de verdad, y que supiera de este tema, o sea, que supiera gestionar con el aval de 2/3 o de lo que fuera del Congreso, porque la posición de ese señor es independiente de la ideología. Ese señor se tiene que preocupar de que Televisión pierda menos dinero, de que sus programas sean más rentables, etcétera. Y eso no es ideología, eso es gestión. Y luego, por supuesto, tiene que haber un consejo que represente, en la medida de lo posible, los equilibrios políticos del arco parlamentario. Por lo tanto tiene que haber representantes del PP, como no va a haber, y de Ciudadanos, porque tienen un gran peso político en el Parlamento. Y luego, pues en un tercer escalón, los responsables de las áreas informativas, que ahí es donde normalmente los partidos meten más cuchara, porque es la gente que luego al final decide qué noticia va, qué no va, y si se trata mejor a uno o peor a otro. Pero yo insisto, lo que de verdad estamos hartos, los profesionales, que ya llevamos muchísimos años en esto, es de que la televisión y la radio pública sean de verdad entes que se preocupen por dar una información independiente. O sea, que lo que ocurrió en la BBC cuando la televisión y las radio públicas se posicionaron contra la guerra de Irak, porque no se creían lo de las armas de destrucción masiva, porque sus periodistas habían investigado y decían, es que no las hay, contra la decisión del gobierno de Blair, que era la de apoyar la invasión de Irak sobre la base de esa mentira. Eso me gustaría verlo aquí, pero sea quien sea el gobierno, es decir, que los profesionales puedan trabajar con margen de libertad. O sea, lo que ha quedado, digamos, explícito, reducido de una manera burda en estos días, es que van a controlar descaradamente. Dices, hombre, por favor, o sea, pero esto no era que iba la cosa de un cambio de verdad, de estilo, de manera de hacer las cosas. O sea, acabe como acabe, yo creo que la herida está ahí.
Es curioso porque ha sucedido en otro, con mucha más gravedad en el caso de Radio Televisión Española, pero un derrape que podría emparentarse con el del Ministerio de Cultura en la primera alternativa. Es decir, no por el afán digamos, de mover demasiado el lodo del pantano a tu favor, pero bueno, por la impericia, que creo que ha sido impericia en este caso por parte de Podemos, que tuvo ese gesto tan arrogante, Pablo Iglesias, de ir llamando a periodistas para ver bueno, si estaban dispuestos, si les apetecía presidir Radio Televisión Española, y eso parece mentira que un gobierno, en este caso el de Pedro Sánchez, haya permitido que se le haya embarrado algo tan delicado como es el ente público. Lo que ha sucedido es un verdadero insulto para los 6.400 trabajadores de la cadena, es decir, verse en ese momento de permuta, de cubiletes de trilero, ver quién coloca lo suyo, no es nada inédito en la historia del ente público, pero sí da sensación de una enorme fragilidad en Radio Televisión Española a la hora de que sean sus profesionales quienes puedan también participar en la elección de sus directivos. Por una cuestión, nadie mejor que quien trabaja en Radio Televisión Española, y hay gente que ha gestionado y que gestiona muy bien, y se ha visto en otras épocas de esa casa, que gestiona muy bien la labor informativa y económica que requiere un portaaviones como es RTV. Parece mentira que no se cuente en absoluto con la gente de la casa. A mí me parece una de las mayores ofensas que pueden estar viviendo los trabajadores de allí. Además de que para los ciudadanos, el ente público se paga con dinero público, para los ciudadanos es uno de los galimatías más ridículos y más chapuceros de este gobierno. Es decir, Pedro Sánchez tenía que haber guardado la carta del candidato o candidata correspondiente o tal hasta el último momento y no estar haciendo esas llamadas que luego salen por Twitter y esa especie de falsa transparencia que solo permite ver la arteriosclerosis que hay a la hora de poder elegir candidato. Y en el caso de Tomás Fernando Flores, que es el candidato que se votará se decidirá definitivamente el miércoles si sale ese consejo, ¿no? Bueno, pues es un candidato que llegó a la dirección de Radio 3, de Radio Nacional de España, propuesto por la directiva nombrada por el PP. Es decir, yo creo que Tomás Fernando Flores es un candidato más o menos independiente aquí en el mundo del periodismo más o menos nos conocemos todos, y parece por lo menos equidistante, si no independiente, que eso ya es un aval muy grande que yo no soy capaz de poder decir, pero sí equidistante con respecto a las manipulaciones del poder. Lo importante es que, como bien ha dicho Casimiro, luego son los cargos intermedios o los cargos que completan la directiva los que verdaderamente mueven la locomotora de una televisión y de una radio pública, jefe de informativos, de programas y todo esto. Eso es lo que a veces asombra, ver cómo estos repartos se están haciendo, ya no solo de la manera en que se hacen, sino siempre contando con gente de fuera de la casa. Es decir, es como si aquí a esta casa o a tal viniera permanentemente, no se consultara nunca la posibilidad de que alguien de la casa... Pero en las declaraciones de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, ha hablado hoy de dos ámbitos, de los trabajadores y de los grupos parlamentarios. Es decir, tiene yo creo que un deseo bastante cierto de que sea alguien que desde la propia casa o alguien a los que los trabajadores de la casa respeten y vea que pueda poner punto final a las movilizaciones que hay todos los viernes, por ejemplo. Podemos le ha negado esa posibilidad. Yo creo que estamos instalados en lo que ocurrió el viernes, que fue exactamente eso, que se propuso a un compañero del diario.es, sí, y esto lo han parado. La compañera del diario público. Eso fue antes, claro. Y lo pararon los trabajadores, o sea, lo del viernes. Ellos siguieron con su viernes negro, por supuesto. Esto se paró, y de ahí la propuesta de Tomás Fernando Flores. Sí, sí. Esto, yo he tenido que trabajar todo el fin de semana para este asunto, y ha habido muchas conversaciones, también muchas horas muertas, entre otras cuando se produjo un parón tremendo cuando estaba jugando, era España, ¿no? Contra Rusia. Sí, contra Rusia, ¿verdad? Fíjate, yo donde estaba yo sabía que nadie cogía el teléfono y ya hasta uno dice, ¿pero tú no estás viendo el fútbol? Digo, perdón, era efectivamente la única de España que no estaba en ello. Bueno, este fin de semana ha habido muchos movimientos y por lo que sé, Pedro Sánchez ya le dijo a Pablo Iglesias, esto es lo que hay, es imposible, has tenido la capacidad de proponer, más o menos, pero las personas que has propuesto no son aceptables. El propio compañero Andrés Gil lo dijo con todas las letritas. Ayer, sí. Todo fue muy prontito, a la altura de las 10 de la noche,
cuando nos dice que su propuesta, que no se haga la propuesta de su candidatura porque no la acepta. No la acepta por dos motivos. Una, porque no tiene el consenso político, como era bastante evidente, él así lo percibía y ya se dio cuenta que el PSOE estaba muy nervioso con esa candidatura. Y dos, porque los trabajadores de Radio Televisión Española no lo querían. Y él, algo que le honra, Andrés Gil, dijo, y en esas condiciones yo no puedo ser, no se da ninguno de los dos requisitos, ni el político ni el profesional, ni los trabajadores. Por tanto, a mí que no se me proponga. Ahí ya estaban avanzadas las conversaciones de Sánchez e Iglesias, que iban a ir en la línea de va a ser una persona de la corporación, y esta mañana nosotros a las 8:15 de la mañana en El País lo además vimos. Va a ser una directiva transitoria, es verdad que es transitoria, tú lo decías antes, ¿no? Un decreto ley transitorio, una directiva interina. Lo importante ahora mismo es sacar una directiva para Radio Televisión Española, es decir, no puede quedarse el 20 o 22 de junio, fue cuando acabó ya el proceso, el mandato del otro Sánchez y su equipo. Bueno, pues no van a dejar eso en el aire. Es decir, pues venga, un presidente interino de consenso dentro de la casa, que es donde debe hacerse, y luego ya habrá un consenso parlamentario cuando haya que sacar una ley de transparencia, un concurso público, donde sí que, bueno, pues haya un comité rector, pero ahora mismo la urgencia es hacer política, es negociar, es pactar, es algo que en 7 años del gobierno del PP nos da terror y pavor hablar de la palabra pacto, negociación, pero ¿qué otra cosa es la política sino pactar y negociar hasta el final? Otra cosa es que Pablo Iglesias metiera allí de repente un escalpelo y sacara su tercera vía. Pues vamos a ver qué ha dicho el presidente del gobierno, que anda por ahí Juan de Dios Colmenero en Lisboa. Juan de, buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches a todos. Qué bien suenas, estás en Lisboa, haces noche allí ya, ¿no? Buenas noches. Ya, sí, la rueda de prensa, la verdad es que de la más tardía, de todo el periplo que ha tenido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en la verdad, esta gira europea que ha hecho. Empezó en París, luego Bruselas minicumbre, luego Berlín con la canciller Merkel, después el Consejo Europeo y ha terminado hoy lunes con el fin de semana. Bueno, nos ha permitido el fin de semana de por medio, ¿no? Y sí, la verdad es que ha sido la rueda de prensa vespertina, la más tarde, la que ha hecho con Antonio Costa, que acaba de terminar hace prácticamente 20 minutos ese encuentro con el primer ministro portugués, ¿no? Hacen gala, estaban bien, estaban a gusto porque se han echado piropos mutuos, ¿no? Porque hacen gala de ser de los pocos líderes europeos que pertenecen al Partido Socialista, ¿no? Partido Socialista Europeo, junto con el sueco, si mal recuerdo. Pues claro, es el socialismo ibérico. Ya le hemos escuchado al presidente hablar de que en esa decisión de los presos no hay connotaciones políticas, solo cumplimiento de la ley, no ha ido mucho más allá. Sí, porque le empezó a suceder, ya no tanto en París, le empezó a suceder en Berlín al presidente del gobierno que le haces una pregunta muy concreta. Le suele pasar a todos los presidentes de gobierno, ¿no? Pero Pedro Sánchez ha aprendido pronto, ¿no? Le haces una pregunta muy concreta y responde con la genérica, ¿no? Y es algo que muchas veces en este tipo de encuentros, cuando no hay repregunta, pues es lo que ocurre, ¿no? La pregunta era muy concreta sobre si le preocupaba o no al gobierno el hecho de que en el traslado, no por el hecho de que fuera completamente legal lo que establece la ley, ¿no? Si le preocupaba el hecho de por estar transferidas las competencias en materia de prisiones, bueno, pues a partir de este momento todos los movimientos dentro de la prisión, todos los permisos especiales dentro de la prisión o el régimen de visitas, etcétera, pase a depender de la Generalitat y no del Ministerio del Interior, ¿no? Pero la respuesta ha sido muy concreta. De lo que ha hecho el gobierno ha sido aplicar la ley una vez terminada la instrucción y con el régimen penitenciario, aunque la pregunta concreta no era sobre eso, sino si le preocupaba y si esto era una especie de prebenda o algún tipo de regalo antes de la reunión del próximo día 9 de julio con Quim Torra, ¿no? Y en eso sí que ha dicho que no existe ningún tipo de contrapartida, pero en el caso concreto de si le preocupaba o no al Ejecutivo que a partir de ahora pasen a depender pues del presidente de la Generalitat, de instituciones penitenciarias, pero de la Generalitat, ¿no? Todos los movimientos internos del propio recluso. En ese sentido, pues no ha respondido el presidente del gobierno. Bueno, eso es lo que pueden hacer los presidentes del gobierno, que es la modalidad de rueda de prensa donde viene Manzanas Traigo, que no es el único que la pone en funcionamiento. Y la televisión, tú que eres un analista de los rostros, ¿él confía en que se llegue a algún tipo de acuerdo de aquí al miércoles y que la votación del miércoles pues no aparezca la dura en postigo como ha aparecido en la de hoy? Bueno, pues aquí
Aquí ha vuelto a responder el presidente del gobierno lo mismo que dijo el pasado viernes en Bruselas, en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo, en que ha dicho que pide generosidad, insiste en la generosidad, claro, después de todas las negociaciones que han salido como han salido, quizá con Podemos, que no han salido del agrado del presidente del gobierno, y lo que está pidiendo continuamente es generosidad, ¿no? Generosidad al grupo parlamentario, se refiere a todo el grupo parlamentario, pero va muy dirigido al grupo parlamentario de Unidos Podemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí que creo que hay cierta preocupación, porque hoy ha repetido durante la rueda de prensa de, bueno, esperemos, quedan 24 horas, esperemos al miércoles, y pido generosidad, la misma generosidad que pedía el viernes para el plazo que terminaba el lunes, efectivamente la pide el lunes para el plazo del miércoles. Pero en cualquier caso sí que pues existe luego en el entorno de Moncloa, ¿no? Las personas cercanas al presidente del gobierno sí que ven con posibilidad de que, bueno, negociando y hablando se pueda llegar a un acuerdo para el próximo miércoles, ¿no? Aunque consideran que no se ha llevado como ellos hubieran querido todo este asunto de Radio y Televisión Española. Bueno, de las relaciones bilaterales entre España y Portugal, con lo que nos queremos, ¿vamos a conectarnos ya por AVE o todavía estamos esperando? Hay una cumbre muy importante que también la han anunciado para el próximo 26 de julio, en la que también va a participar Francia, España, Portugal. Ya la hizo, no sé si recordáis, el anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que la hizo justo en la frontera de España con Francia, la que acudió también Portugal, y era efectivamente para las conexiones de energía, ¿no? entre los tres países, que se le da mucha importancia, que hay bastante inversión, que hay también puestas bastantes miradas de toda la Unión Europea, e inversión también, y es algo que se toma muy en serio. Próximo 27 de julio aquí en Lisboa con Emmanuel Macron, con Antonio Costa y con el propio Pedro Sánchez, también una cumbre solo y exclusivamente para el asunto concreto de la energía. Bueno, ¿has cenado? Que es una pregunta que se lleva mucho en la prensa nacional. No hemos podido. Mira que lo tenemos cerca, Portugal, se cena bien, pero no... por lo visto se cena pronto también, ¿no? Entonces son muy ingleses en eso. Sí, Anabel. Son muy ingleses, son muy británicos. Sí. Y entonces, pues claro, han dicho, bueno... compañeros, no os preocupéis, yo tardo poco. O sea, te están esperando para acompañarte a cenar. Por favor, pon un poco de sintonía, pon un poco de sintonía, que no podemos estar... Pero antes había que contar todas las dos cuestiones más concretas de la actualidad nacional, a las que ha respondido a su manera o no ha respondido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tú no te preocupes, el celibato vaya, pero el ayuno no es obligatorio. Nuestro compañero. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Juan de. Y mañana, al lado donde está sentada Anabel Díez, estará el expresidente del gobierno, José María Aznar. Quedan 3 días para que los que se han inscrito del Partido Popular, los 66.000 y pico, voten a su preferido o preferida, y también a los compromisarios para el Congreso. Yo tengo una duda. Aznar se habrá apuntado, ¿no? Para votar. Uy, es una buena pregunta. Porque ¿estará al pago de sus cuotas? ¿Se habrá inscrito para participar en este tiene que proceso? estar de corriente de pago, y no haber pagado los 20 euros, que te da derecho a esa amnistía, claro. Había amnistía. Esa amnistía de cuota. Sí, con 20 euros. Yo lo único, a ver si va a dar aquí una teórica, solemne homilía con Alsina y luego no vaya a votar. Sí, estamos seguros que Alsina se lo va a preguntar, claro. Hombre, por supuesto. Antes de la filípica. ¿Por qué es que Aznar ha entrado en esta peculiar campaña por la sucesión de Mariano Rajoy, con un apunte leve de María Dolores de Cospedal sobre que Aznar podía estar detrás de la candidatura de Pablo Casado? El exministro de Exteriores ha sido menos sutil y ha dicho que él no tiene ningún tipo de duda, y le han preguntado al propio Pablo Casado. Detrás de mi candidatura no hay ningún alto cargo, ningún expresidente, ningún varón autonómico, ni ningún varón provincial, porque yo soy el candidato de las bases. Y porque creo que además eso de decir tú de quién eres, o de quién es esta provincia, o de quién es esta autonomía, es más propia de otras épocas de la política. La política ha cambiado. Y o el Partido Popular cambia o nos cambian. O nosotros nos damos cuenta de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos, o seguiremos perdiendo millones de votos. Y no nos lo podemos permitir porque España lo necesita. Casimiro, ¿tú crees que José María Aznar, o lo que se considera su entorno, está detrás de esta candidatura o apoya esta candidatura? Bueno, yo creo que es innegable el origen de Casado como una persona ligada a la FAES, ligada muy apoyado por Aznar y por el mundo de Aznar. Yo creo que ahora mismo
lo que no veo es que Casado sea una operación de Aznar, que sería lo importante. Es decir, es que Aznar aparece revestido o disfrazado de Casado. No. O sea, yo creo que Casado, su apuesta es genuina, es real, es verdadera. Y yo creo que esos dardos que le están lanzando tanto Cospedal como García Margallo tienen mala intención, porque es decir, oye, no, ojo, que si votáis a Casado, es la vuelta al pasado, no de Rajoy, sino a Aznar, ¿no? Yo no sé tampoco el efecto que pueda tener esto en los votantes, porque en los afiliados. Aquí muchas veces confundimos, ¿no?, en los votantes, en las encuestas que todos los medios hemos hecho, ¿no? Sale muy bien Soraya Sáenz de Santamaría, el 40 y tantos %, tal. Bueno, luego aquí votan los afiliados. Y ese conocimiento de los afiliados es muy de microcosmos. O sea, yo creo que hay que analizarlo muy localmente, o sea, estos posicionamientos que están tomando ahora los varones regionales, algunos provinciales, etcétera, porque esta es la gente que al final maneja los votos, es el que llama por teléfono y le dice, oye, Manolo, votarás por quien yo te diga, ¿verdad? Porque esto es, yo creo que por eso es tan difícil hacer una apuesta, ¿no? Y no creo, por eso precisamente, por lo que estoy diciendo, que el agitar el fantasma de Aznar le reste mucho a Casado. Yo creo que no. Y de verdad que creo que no está Aznar detrás. A lo mejor hasta le vota, o sea, que una cosa no quiere decir la otra. Pero no creo que esto haya sido resultado de que Aznar se haya sentado con Casado y le haya dicho, preséntate, que te voy a apoyar y todo lo que yo tenga, la FAES y todo lo que yo pueda manejar, te vamos a estar detrás de ti y tal. No, yo creo que Casado se lanzó ante la perspectiva que teme el partido, que teme muchísimo el partido, de que un enfrentamiento entre Soraya y Cospedal pueda dividir al PP, pueda partirlo en dos al PP, ante la imposibilidad química de que estas dos líderes políticas convivan juntas. Entonces, él aparece como una tercera vía. Yo no soy ni Soraya ni Cospedal y represento a una parte del partido que lo que quiere fundamentalmente es preservar la unidad. Y esa es su fuerza, Su fuerza es el haber emergido como algo que puede, digamos, garantizar mejor que otras alternativas la unidad del partido. O por lo menos eso es lo que él pretende abanderar. Y buscaba un referente, y ese referente es José María Aznar, que es una apuesta, pues yo creo que arriesgada. Yo creo que es una apuesta arriesgada porque hay muchos, quizá militantes, pero también sobre todo muchos votantes que durante estos años se han sentido pues ofendidos porque José María Aznar no ayudaba. Ha tenido siempre su público, y lo tiene, lo veíamos sí. Cada vez que íbamos a las presentaciones de libros, a cada acto que iba, hemos visto que tenía unos apoyos importantes de cierta opinión pública conservadora, y que le manifestaba su apoyo a esas manifestaciones tan profundamente críticas con el Partido Popular, al que yo creo que no dio tregua ni un minuto. Yo creo que enseguida Mariano Rajoy caminó por libre y José María Aznar no eran esos los planes que tenía. Bueno, a lo mejor tenía algún derecho, ahora que lo pienso, ¿no? Porque bueno, él lo designó, ahí había varios candidatos y además con cierta confusión, porque en un momento dado, yo lo recuerdo, en un momento dado todos pensaron que era el elegido, desde luego Rodrigo Rato. Eso me
Te consta que lo... muy vívido, sí, en el Casimiro también, en el Congreso, con algunas charlas con él, en el despacho de lo que se llama la zona de gobierno, y estaba absolutamente convencido en un momento dado que iba a ser él. Yo recuerdo que alguna vez le preguntamos a Rodrigo Rato, pero te lo dijo claramente, y dijo, bueno, no, claramente no, pero se podía interpretar así. Bueno, obviamente interpretó mal. Y yo creo que Casado va a esa apuesta, lo que ha dicho Casimiro antes, que sí, es la garantía de que no haya fractura, yo no miro a nadie de dónde vengo, ese discurso de cohesión y unidad. Y yo pasaba por aquí, o sea, un poco olvidándose que él ha estado en la dirección del partido, eso quiere que se olvide, y los valores más conservadores, ya no tanto desde el punto de vista de partidarios, orgánicos, que eso quien lo defiende, y lo defiende bien y a ultranza y con vehemencia, es Dolores de Cospedal. Las coordenadas de lo que es el partido, lo que yo llamo el patriotismo de partido, esto lo representa muy bien en Cospedal. Sin embargo, Casado va más a la línea ideológica, que bueno, pues que también tendrá su público, de manera que, sin atreverme en absoluto a hacer una apuesta de qué puede pasar, pero se le da bien situado a Casado. Sí, a Pablo Casado, sí. Y no olvidemos que Casado es probablemente el que mejor se ha contorneado dentro de la estela de Aznar, fue su jefe de gabinete. Es decir, Casado no es ajeno a toda la estela aznarista, es su jefe de gabinete, y además Sáenz de Santamaría y Cospedal son dos candidatas hechas y gestadas en el entorno de Rajoy. Desde luego Aznar, si tiene que apostar por alguien, inevitablemente va a ser por Casado. Y es más, en una entrevista hace poco en el diario El Mundo con José María Aznar, los periodistas Joaquín Manso y Emilia Andaluce le recordaron que en algún momento él fantaseó en un mitin en Ávila, Aznar, con que Pablo Casado podía ser un buen sucesor suyo. Esas son unas palabras que están en hemeroteca, unas grabaciones que están en hemeroteca, en un mitin abierto, o sea, nada privado. Y bueno, pues inevitablemente, si tuviera Aznar que posicionarse por alguien, lo más delfín, dentro de que probablemente no lo sea de manera explícita, pero lo más delfín que hay dentro de los candidatos y candidatas del PP es Pablo Casado. Yo sí creo que va a hacer una apuesta fuerte en el entorno de Aznar y Faes por hacer palanca en favor de Casado, y que la está haciendo. No diría que fuese un candidato de Aznar, pero sí que dentro de las posibilidades de elección en la baraja de candidatos es la que Aznar va digamos, a apostar, por la que va a apostar de manera más clara. Sí, es curioso que, siendo el candidato, lo apuntabais los dos, más joven, probablemente el que, sin representar una ruptura, porque no la hay, porque ha sido mi vicesecretario de comunicación, nada más y nada menos, pero sí es el más joven, es el que podía representar un cambio más generacional. Yo creo que es el más conservador de los tres. Sí, es el que, o sea, más hablando con ellos, el que hace mucha insistencia en recuperar los valores del Partido Popular. Cuando le preguntas, bueno, esos valores que son unos valores ultraconservadores, bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo creo que ese también podría ser un error, porque el centro derecha en España ya no es ese señor de misa los domingos, de antiaborto, de no sé qué, no. Hay una parte de eso, pero sin duda, dentro de los 10 millones de votos que ha llegado a tener el Partido Popular y más, hay muchísimos que desde luego no comparten esas ideas, son más liberales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mira el otro día Casado, por eso, cuando lo de la eutanasia, lo sí, que hizo grabar a mí, decir yo estoy por la vida, decir, vamos a ver, la eutanasia es un derecho, nadie dice que tenga que aplicársela quien no quiera, es un derecho de elección. Claro, por eso fíjate, doctrinalmente es el más conservador. Sí, yo creo que, por ejemplo, si hubiera habido, y todavía estamos a tiempo, aunque no creo que se produzca, pero si hubiera habido un debate a tres, de los tres que tienen más posibilidades, que son pues de los que estamos hablando, podía haber salido a relucir esta diferencia, porque parece que es una pugna por el poder pura y dura, pero debajo, por lo menos en lo que plantea Pablo Casado, sí hay una reivindicación de unos valores mucho más conservadores de la derecha, ¿no? Cercanos a Vox en algunos momentos. Sí. Desde luego, lo que se han
ocupado, creo que todos los candidatos, y no estoy siguiendo porque sería una tarea interminable seguir las andanzas y discursos de los 6 candidatos, es de hablar muy poco sobre inmigración, que es una cuestión que está ahí, en la que el Partido Popular y los sucesivos gobiernos han tenido también una política muy marcada, y yo creo que en esta campaña por la sucesión de Rajoy este asunto ha quedado, entiendo que voluntariamente, aparcado del debate. Y os digo esto porque lo que acabamos de conocer es que Angela Merkel ha anunciado acuerdos sobre política migratoria con su socio de coalición, con la Unión Social Cristiana, con la CSU, por la que se va a deportar a los inmigrantes que se hayan registrado en otros países de la Unión Europea antes de llegar a Alemania. Y allí en Alemania se van a crear centros de tránsito desde donde van a ser devueltos los extranjeros, lo que previsiblemente supone el internamiento y la deportación forzosa en el seno de la Unión Europea. Triunfo de la CSU. Absoluto. Se trataría de una especie de CIES que además que luego funciona como los acuerdos que tiene España, por ejemplo, con terceros países de expulsión. Y ahí enganchamos con el acuerdo al que llegó con Pedro Sánchez para ver que todos aquellos que hayan pedido aquí pues el asilo o que hayan pedido algún tipo de residencia en España y hayan llegado a Alemania en esa libertad de tránsito, sean devueltos a España. Claro, y con eso consigue salvar su gobierno, ni más ni menos. Sí, bueno, es que claro, estás planteando un tema que para el centro derecha es muy complicado, porque si les preguntas, ¿usted hubiera recibido a los inmigrantes del Aquarius? Te dicen que sí, por razones humanitarias, pero ¿cuál es la política que hay que seguir? Seguramente no mantendrían una posición como la que mantiene el gobierno italiano, pero desde luego no la que apunta el gobierno de Pedro Sánchez. Y este es un tema tan espinoso, tan complicado, que nos lo abordan precisamente por eso. Porque puede ser políticamente muy incorrecto poner sobre la mesa en estos momentos en España una posición que sea la de no aceptar la entrada de inmigrantes que no estén en una situación regularizada. Bueno, pero esa es la política real también, casi más allá del Aquarius. Hombre, ahora mismo, a día de hoy... Y también peligroso, es que el PP de los 17.000 que se comprometió a acoger en 2015, es que solo fueron 1.000 los que acogió España, dentro de esas cuotas que se repartieron los países de la UE. Es decir, su política de inmigración ha sido ha dejado bastante que desear. Muy restrictiva. Muy restrictiva, sí, hasta el punto de no cumplir ni la cuota pactada con la UE, que hablamos de 17.000 y llegaron 1.000. Sí, muy lejos. Sin duda. Pero yo creo que la izquierda, que luego esto tiene sus consecuencias, o sea que las posiciones en este tema son muy fáciles, pero luego tienen unas consecuencias tremendas. Acordaos lo que pasó en la época de Zapatero con papeles para todos, que hubo una marcha atrás absoluta en esa política. La derecha tiene un problema con este tema, y es que hay una ultraderecha escondida que no tiene o tiene, digamos, una manifestación política muy poco representativa, pero que en este asunto es muy combativa. Entonces, si tú tienes una posición que sea aquí los inmigrantes, España tiene que dar acogida, hombre, con cautelas y con todo lo que quieras, a los inmigrantes y tal, esa posición de se les da más a los inmigrantes que a los españoles está muy arraigada en una cierta parte de la población. Y claro, eso abriría la puerta a que una alternativa que no fuera el Partido Popular pudiera crecer en base a esa política migratoria. Eso es tremendo para el PP. Aún así nosotros no tenemos ni la cuarta parte ni por asomo de los problemas que tienen países de nuestro entorno con la inmigración. Inglaterra, vamos, nada que ver. También España es un país de tránsito. En principio no tienen grandes de todo para deseos los inmigrantes subsaharianos de quedarse. No, ellos quieren pasar. Pero vamos, nosotros es verdad que primero no tenemos... Yo creo que todo es por el número. Esto es una cuestión de cantidad. Nosotros no tenemos esos problemas con un partido político que esté azuzando, como si tiene, una alternativa como por si Alemania. tiene, efectivamente, como si tiene la señora Merkel y como sí que tiene el Reino Unido y los problemas larvados
de hace muchísimos años, efectivamente iba a decir, de Francia con Le Pen, que inauguró ese tipo de políticos xenófobos. Nosotros, por fortuna, aunque nos parezca cada vez que llegan, bueno, porque llevamos unas semanas tremendas para nuestros parámetros de llegada de inmigrantes por el sur, que es oleadas muy importantes, claro, con razón. Pues las gentes de salvamento marítimo dicen, hombre, no somos el Aquarius, pero aquí es que llegan en un ratito, llega todo lo que fue el Aquarius y nos hacemos cargo de ellos, es verdad que directamente a los CIES. Pero empezaba David preguntando por lo que había para el acuerdo de Merkel, la tenían completamente asediada, sus socios la tenían completamente asediada con este tema, bueno, y esa es la solución no ha podido ser otra de mayor dureza que la que venía hasta ahora practicando. Aún así han sido unos años que, bueno, yo no tengo más que mucha gente, palabras de elogio hacia la posición de Angela Merkel y de Alemania, lo que ha soportado, Fue todo un ejemplo, y ahora lo que ha tratado es de soportar los palos del sombrajo de su gobierno. Después de un gobierno que, hay que recordarlo, tardó un montón de tiempo en formarse, y ahora es por la parte de esa CSU bávara, que teme que tiene elecciones en unos meses y teme que Alternativa por Alemania se quede con una parte importante de los votos, y entonces ha forzado a la señora Merkel, incluso llegando su ministro del Interior a plantear la dimisión, que parece ya que con esto se arregla. Son las 11:05, las 10:05 en Canarias. Hacemos una pausa y escuchamos a nuestros oyentes. Hemos preguntado por la asignatura de valores que quiere reintroducir el gobierno de Pedro Sánchez en el sistema obligatorio, y el hecho de que la religión no compute a la hora de lo que son las notas finales. Y hay opiniones, ya les aviso, para todos los gustos. Caridad García, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hemos preguntado a los oyentes, ha recogido sus opiniones y por dónde van. ¿Qué te parece la nueva asignatura obligatoria, valores cívicos y éticos? En realidad no está claro que vaya a ser este el nombre definitivo, pero bueno, es un poco lo que ha avanzado la ministra. Esta nueva asignatura obligatoria, valores cívicos y éticos, en la que trabaja el gobierno. A la mayoría, el 49%, le parece que estaba tardando ya el gobierno socialista también en tocar la educación, como por otra parte hacen todos los que llegan al gobierno. El 29% cree que esta asignatura sería necesaria, y luego hay un empate entre los que creen que debería ser solo optativa, o sea, no obligatoria, y que compute para bachillerato, y los que opinan que está bien que exista esta asignatura, pero que no se toque la religión, porque entre los planes del gobierno socialista está también que la religión deje de computar para bachillerato, como sí sucede ahora. Comentarios de la audiencia, pues hay alguno irónico, como el de Miguel, que dice: y góticos y tántricos, analgésicos, me encantan los valores esdrújulos, por lo de cívicos y éticos. Michael dice: entonces, si dejan las cosas como están, mal, y si las cambian, mal también. Bueno, las cosas como están ahora mismo es que hay una religión que al final acaba haciendo media, y una alternativa a la religión que también acaba haciendo media. Se trata de que sea una asignatura que sea para todos, con independencia de que luego estudie religión o no. La información, si me permitís, salió porque una entrevista que le hice en el País, y así nos lo explicó la ministra. Es decir, por supuesto, religión puede dar todo el mundo, en todos los colegios, públicos, privados, concertados, sin ningún problema, pero no puede ser que compute lo mismo que cualquier otra asignatura, y que tenga una alternativa que sea ética, o se dice no, valores cívicos, que no tenía muy claro, dice, se puede llamar valores cívicos y éticos, dice, yo le preguntamos si no sería educación para la ciudadanía, y dice, no, eso como trajo tanta controversia y tal, sí, ese nombre lo dejamos. Dice, entonces, esta de valores cívicos lo tiene que dar todo el mundo, los valores cívicos son para todo el mundo, y para el que quiera religión, por supuesto, sin ningún problema, pero no computa. Luego en estas horas han salido, no sé si alguno de los oyentes también hace referencia a ello, que alumnos de segundo de bachillerato, llevados con una gran profesión de fe, pedían como asignatura para que computara segundo de bachillerato religión, y que tenían bastante garantizado el 9 o el 10.
claro, una manera de subir la media y ha salido y eso era de estímulo. Han salido muchos profesores diciéndolo, que es evidente que es así, pero no pueden hacer nada porque hasta ahora es una asignatura como cualquier otra. Claro. Con un matiz de que no tienen que hacer oposiciones los que imparten esa asignatura. Sí, efectivamente. Que para todos los demás, para computa, el profesor de matemáticas matemáticas tiene que hacer su oposición para ser profesor de matemáticas. Bueno, eso forma parte de los acuerdos. Bueno, puede ser interino, ¿no? La Iglesia. Claro. Bueno, puede ser interino, pero puede ser interino, pero la mayoría conceptualmente tiene que ser un profesor funcionario que te dé la plaza, interino o fijo, pero un profesor que pase por oposición. Menos en religión, en un estado confesional. Eso es. Bueno, JCPA dice otro parche más, o es que esperan volver a darle uso a los libros de la asignatura de educación para la ciudadanía que se imprimieron cuando el anterior gobierno socialista aprobó y el gobierno del PP derogó. Eva dice, siempre he pensado que la ética y los valores se enseñan en casa y se refuerzan en el colegio. ¿Para cuándo un pacto de Estado en algo tan importante como la educación? Hay varios oyentes que inciden en esta cuestión de que quizá la ética y los valores pues tienen que partir de casa y de la educación de los padres y luego ya reforzarse en el colegio. Hay un oyente que dice no solamente es necesaria esta ley, sino que actualmente sería imprescindible para evitar, por ejemplo, episodios de violencia de género, acoso escolar. Hay que promover una educación laica y en valores, dice este oyente, fundamentada en la diversidad. Mariano cree que tendrían que trabajar todos los políticos, entiendo que se refiere, por una educación igual, para que no pase como en Cataluña, que están falseando la historia, dice este oyente. Hay otro oyente que se refería también a esta cuestión comparando lo que sucede ahora con la religión y lo que ocurriría con esta asignatura de valores cívicos y éticos. A mí me hace mucha gracia cuando se ha dicho que bueno, que esta nueva asignatura lo que no se debe utilizar es para adoctrinar, pero ¿qué es lo que está haciendo la religión en las clases? La religión en la clase está adoctrinando y llevamos toda la vida adoctrinando a los niños en la religión católica. Una cosa es que se estudie historia de la religión, me parece estupendo, pero lo que se está haciendo ahora es adoctrinar. Hay algunos oyentes que creen que este gobierno, que no ha sido elegido por el pueblo, esto es una expresión que usan algunos oyentes, igual no debería tocar cosas tan importantes como esto de la educación, aunque todo gobierno que llega toca la educación, con lo cual... Vamos, aquí el modelo parlamentario se resume en que el que más chifla, es decir, el que más consigue apoyos en un momento dado, ese es el presidente del gobierno. Y a los representantes públicos les ha elegido el pueblo a unos y a otros. Que quizá ese pueblo no le votó a lo que más a la lista que ahora mismo está el presidente del gobierno, vale, pero al final ha conseguido una suma para, en una moción de censura, ganarla. Cosa que no va a conseguir, por ejemplo, para la televisión española. No parece. Viendo, no parece. Bueno. Tampoco votó el pueblo a Ignacio González y mira luego lo que pasó. Por ejemplo. Es verdad. Propuestas también, ya que está el PSOE pensando en la educación. Luis dice, ¿para cuándo economía o emprendimiento? Así nos va. Hay varios entes que piden formación en cuestiones económicas y financieras. Y Lee dice, lo más urgente, la manipulación inmediata, televisión española, y después la manipulación futura. La educación sigue en el manual, punto por punto. Sobre esta cuestión de la tele pública, Rosa dice que Pablo Iglesias no tiene ningún ministerio, pero sí tiene lo que quería, que son los telediarios. Bueno, vamos a verlo, esos telediarios. ¿Cómo acaba esto? Sí. ¿Cómo acaba esto? Sí. Lo que yo creo que los profesionales de Radio Televisión Española tendrían que hacer una serie, una vez ya que pase todo esto, sobre Making of. Cómo se gestó la cúpula de Radio Televisión Española. Creo que puede... Creo que Cuéntame podría terminar en este episodio. En un momento dado tendrán que dar por finiquitada la serie. El domingo en el que te echan el Mundial en octavos y termina la negociación por ver, por fin. Estaría muy bien, sería muy complejo. 2018, sí. Sobre los presos catalanes, un oyente pregunta si alguien espera que si los trasladan no corran la misma suerte que Ponsatí, Puigdemont y compañía. Se lo están poniendo muy fácil. Hay quien cree que se van a... Pues se van a fugar, entiendo que están diciendo algunos. Pero vamos a ver, oyentes, las medidas cautelares las tiene que poner un juez en Madrid o en Barcelona. Claro. Y entonces, pues con las medidas cautelares puestas por un juez, esto no es una modalidad de que puedan, bueno, si el juez lo decide, saldrán a la calle, pero igual, pues eso, con limitaciones. Pero por estar más cerca no van a quedar libres. No, ni por estar más cerca de la frontera con Francia. Gracias, Caridad. A vosotros, adiós. Hasta mañana. Chao.
Marta García Ayer, buenas noches. Buenas noches, David del Cura. Que no van a ser portadas las hemerotecas. No van a ser portadas las hemerotecas. Sería extraño, claro, incluso un imposible espacio temporal. Bueno, las hemerotecas están dando para muchas portadas. Pero es interesante lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que refuta al Constitucional, porque las hemerotecas están protegidas contra el derecho al olvido. Sabéis que hubo unos jueces españoles que habían fallado a favor de dos detenidas por tráfico y consumo de drogas en 1985 que querían que no se indexaran sus nombres a la hemeroteca del país. Consideraban que ya habiendo pagado la pena, el que se buscara sus nombres en Google y apareciera aquella noticia de 1985, pues era en contra de su honor y querían acogerse al derecho al olvido. Dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que no está protegido contra el derecho al olvido las hemerotecas de los periódicos. De hecho, también en Alemania había una sentencia sobre esto, en este caso era de Der Spiegel, y justamente el tribunal de este país decía que los ciudadanos alemanes que reclamaban ser olvidados para respetar su intimidad no podrían acogerse a lo mismo si está publicado en un periódico. Eso tienen derecho los ciudadanos a consultarlo. Pero aquí está el detalle: a través de las hemerotecas digitales de los medios de comunicación, no necesariamente a través del buscador Google. Es un detalle no menor. O sea que si quieres ir a consultarlo, tienes que ponerle interés. Fuente, tienes que ponerle interés. No googlear allí y que te aparezca ya la hemeroteca. Muy bien. ¿Y de quién no estamos hablando lo suficiente? ¿De qué? ¿De qué país? No estamos hablando lo suficiente de México. Hombre, qué pelotazo. Qué cambio político. ¡Qué temblor! Leo en el Universal, que es el diario que hay que leer hoy para enterarse de lo que está pasando en México, que recibe AMLO la llamada de Donald Trump. Sabéis que AMLO es como llaman a Andrés Manuel López Obrador, que ha descolgado el teléfono a la llamada de Trump como primera medida de la diplomacia. Y esto de llamar a Andrés Manuel López Obrador AMLO me ha hecho plantearme cómo serían nuestros líderes políticos si siguiéramos los acrónimos mexicanos. Y me salen PSC, me sale PIT, me sale MDDC, que es María Dolores de Cospedal, la que tiene nombre de droga sintética, clarísimamente, SSS y este que yo creo que es mi favorito, Albert Rivera, que si piensas cómo sería su programa electoral, sería el programa de AR. Te lo dije, Marta García Ayer. Te lo dije, David del Cura. Bélgica tiene posibilidades de ganar el Mundial de Fútbol. ¿Quién se lo iba a decir a Bélgica? Ha ganado Japón 3-2 y hay un reportaje muy interesante en el New York Times de cómo podría conducir a Bélgica a una crisis existencial ganar el Mundial de Fútbol. Dice que un país que se enorgullece de su modestia, que nunca ha ganado nada realmente significativo y que ni siquiera se considera a sí mismo tener una identidad nacional, de quien el propio rey Alberto II de Bélgica dijo en un discurso en el Palacio Real de Bruselas que su pueblo era abierto, creativo, pragmático y que no se tomaba nunca demasiado en serio, pues que no está preparado para una victoria. Incluso podría, siendo tan surrealistas como son los belgas, no pasar nada si ganan el Mundial. Es estupendo, porque claro, ¿dónde lo van a celebrar? Pues el Manneken Pis, que es su Cibeles, es como un Ergamboy, o sea, ahí no cabe ni medio belga chapoteando en la fuente. Es decir, bueno, hoy ha ganado los japoneses y estamos viendo aquí el partido así con el rabillo del ojo y los japoneses han corrido... ¿Os acordáis cuando Pachi López preguntó a Pedro Sánchez qué era una nación? Sí. Pues al futuro primer ministro Yves Leterme, hace 11 años, le preguntaron si conocía el himno de Bélgica. Y comenzó a cantar la marsellesa, porque se lió. Entonces, claro, luego decimos. Qué bien traído todo. Ahora te tengo que preguntar qué pasó con el Spiderman francés. Héroe nacional. ¿Os acordáis del héroe nacional que salvó a un bebé? Pues ya es oficialmente bombero en París. Ay, cómo nos alegramos. Mamadou Gassama, este inmigrante que no tenía papeles, pero tenía mucho coraje y trepó 4 pisos en 30 segundos para salvar a un niño pequeño que se había quedado colgando en un balcón. Pues ya tiene trabajo, va a servir como bombero de París, trabajo para el que claramente estaba más que cualificado, y el que no está en tan buena situación es el padre de la criatura que casi se cae del balcón,
que está siendo investigado por negligencia en sus funciones paternales porque dejó solo al niño cuando iba al supermercado y encima se entretuvo jugando al Pokémon Go. Está previsto el juicio para septiembre y podría enfrentarse a 2 años de cárcel. Madre mía, no somos nadie, ¿eh? No somos nadie si no renunciamos a algo que no somos o que no tenemos. Como cuando Cifuentes renunció al máster que no había hecho nunca. Pues ahora se nos acumulan los candidatos que renuncian a presidir Radio Televisión Española. Cuando todavía ni se ha votado. ¿Vosotros habéis renunciado a algo últimamente? No, pero podríamos perfectamente... ¿A qué renunciarías tú? Pues eso. A ganar el Mundial. A ganar el Mundial. Bueno, pero es que eso ya... Antonio no renuncia a presidir el AS. Renuncio a presidir el AS, o el Marca, que es de mi periódico. Renuncio a presidir el Marca, que con no valentía. Me han llamado nunca, con valentía y con arrojo. Además, casi como titular. Diré no. Ya he dicho no. Ya he dicho no. No puedes invitar a nadie porque ya has dicho que no. ¿Traes una duda también? Traigo una duda. ¿Sobre Aznar, otra vez? Bueno, eso mañana con la entrevista que le haga Alsina. Seguro que nos surgen más dudas, pero no. La duda es si esto es o no una genialidad dentro de la campaña de las primarias. Buenos días, estamos en el aeropuerto, camino de Almería. Vamos a la farmacia porque Antonio tiene jaqueca, pero para dolor de cabeza el que le vamos a dar a Pedro Sánchez. No va a haber paracetamol en el mundo. No es el tráiler de Paquita Salas, es Soraya Sáenz de Santa María en el aeropuerto, en la T4, en un intento de hacerse la youtuber que ha desconcertado mucho realmente a propios extraños. A propios y extraños. Es lo más interesante que han dejado las primarias del PP en los últimos días, sin lugar a duda. Y no sé si es ¿Estás una con la genialidad. conciencia crítica? ¿Es una genialidad porque estamos hablando de ella o ha sido una metedura de pata? ¿Qué creéis? Yo lo que creo es que no nos preocupamos por el que tiene la jaqueca. En este caso Antonio, que creo que es un elemento importante, que gente de buen corazón poco se ha como preocupado nosotros... España por la jaqueca de Antonio. Vamos a ver, eso es un elemento a tener en cuenta. ¿Y tú qué crees? Pues que no le está haciendo particular daño. Creo que ha quedado ridículo, en eso podemos seguramente estar de acuerdo, pero que no le ha hecho mucho mal en absoluto a su imagen. Hombre, no estamos en una campaña electoral para todos los ciudadanos, una campaña de partido. Claro, entonces, para los suyos. En una campaña de partido, pues todos los militantes que son quienes la tienen que votar ahora están a favor de provocar a Pedro Sánchez, vamos, migraña permanente. Y aquí a sus votantes de farmacia, ahí se los ha podido meter en el bolsillo, un grupo de farmacias. Y luego ese matiz que eso entrar en la farmacia, va a comprar medicinas para otro militante. Para otro militante. Sí, va a hacer una de persona muy normal. O sea, que os inclináis más por genialidad. No, genialidad. Vamos a ver, la viralización, ¿no? Viralización. No he dejado espacio a los grises. Bueno, pues es una cosa naif inocua, pero vamos. Es una torpeza que no le viene mal. ¿Qué me estás contando, Marta García, ayer? Pues mira, leo en 20 minutos que los robots sexuales están comenzando a negarse a tener sexo con sus dueños. Sí, ya tienen la suficiente inteligencia artificial para poder decir que no cuando no quieren. Lo cuenta también la BBC, como hay robots, veo que te interesa esta noticia, cuando te apoyas en el respaldo de esta manera que quieres saber más. Pues mira, Samantha, la robot sexual diseñada por un científico catalán experto en nanotecnología, está trabajando en una robot o robota capaz de decir no a su dueño en determinadas situaciones, por ejemplo, cuando sea muy agresivo, para no potenciar los comportamientos violentos con las máquinas. Bueno. Hay que ser cariñoso con ellas también. Pero existen los robots sexuales. Es que yo ya no al comportamiento ni a la inteligencia artificial. Por favor. ¿Y para qué sirvió Internet durante sus primeros 10 años? Pues la inteligencia artificial es igual. Madre mía, no paro de aprender y sorprenderme con las cosas que me cuentas, la verdad. Así que ya creo que no puedo digerir mucho más, salvo el titular del diario La Razón. Dice Rajoy que sopesa no ser presidente de honor, a diferencia de Aznar. Aznar, mañana la entrevista de Carlos Alsina con José María Aznar va a ser la entrevista quizá del día, cuando no de la semana.
Yo no me la pierdo. Jugosa, seguro. Anabel, Antonio, Casimiro, Marta, hasta la próxima. Hasta la próxima. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, David, y aunque haya fallecido hace casi 12 años, buenas noches, Lauren Postigo. Los más jóvenes no le recuerdan, Lauren. No saben que usted representó en la televisión de los años 70 la España cañí, la España de la copla y los faralaes, la de Marifé de Triana y Estrellita Castro, la de Jurado y Concha Piquer, la de Machado, de charanga y pandereta. Y hoy, esa es la noticia, la señora presidenta del Congreso, doña Ana Pastor, leyó su nombre como candidato a presidir Radio Televisión Española. Alguien le había votado a usted, señor Postigo. Puede ser que no se haya enterado de que usted falleció allá por el año 2006 y entiende honestamente que la mejor televisión es la que usted hacía, que no tenía nada que ver con la que hace Pablo Iglesias en La Tuerca. Puede haber ocurrido que alguien se tomó a cachondeo el espectáculo de los candidatos que fueron cayendo uno a uno de su posición, uno abatido por la indiscreción del mismo señor Iglesias y otros por la resistencia del señor Sánchez. Y puede haber ocurrido que alguien quiera los telediarios como usted los haría. En todo caso, señor Postigo, lo suyo es lo que se llama reinar después de morir. ¿Habrá escrito su nombre el diputado Rufián? No me sorprendería nada. ¿Habrá sido un nostálgico de aquellos tiempos? Tampoco me sorprendería. Y este escribidor, desde luego, no desprecia su propuesta. Total, si para que vote Compromís la lista que presentó el gobierno había que haber consultado a Baldoví, si para que la vote Esquerra hace falta que mañana la vicepresidenta Calvo se comprometa a hablar de todo, incluida la forma de organizar la autodeterminación de Cataluña, y si a lo mejor para respaldar al bueno de Tomás Fernández Flores Bildu exigirá la liberación de los presos de ETA, yo me quedo con Lauren Postigo, cuyo mentor o mentora no puso precio ni condiciones a su candidatura. Ni siquiera pide un telediario, como pidió Pablo Iglesias, ni una entrevista en los desayunos, ni una cita en las mañanas de María Casado. Metidos en el mercado político, usted, Lauren Postigo, es el más barato y quizá el único con poderes extraterrenales para arreglar aquello. Recordado, Lauren, yo también voto por usted. Pues así terminamos hoy La Brújula. Enseguida el Transistor con José Ramón de la Morena. Muy buenas noches.